Un cordial saludo para todos y nuevamente estamos aquí para aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Otro día que el Señor nos regala, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, hoy voy a cantar un coro que se llama En Dolor. Es interesante la letra, ¿verdad? Para que todos estemos atentos. Dice: he vivido días amargos con preguntas sobre el mañana, muchas veces sin saber qué hacer, pero en cada prueba Dios mostraba su amor y me enseñaba que debía hacerme fuerte en Él. En dolor y aflicción aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Dios. En dolor y aflicción, confiando en su palabra vivo yo. Gracias Dios por las montañas, te doy gracias por los valles, las furiosas tempestades que pasé. Si no lo hubiera vivido, jamás lo hubiera sabido, como Cristo todo puede resolver. En dolor y aflicción aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Dios. En dolor y aflicción, confiando en su palabra vivo yo. Interesante tener esa seguridad, tener esa fe en el Señor, porque es lo que a veces nos pasa, flaqueamos. Honestamente, a todos nos pasa eso. Hay momentos difíciles, pero con el Señor salimos adelante. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida y bueno, ¿qué está pasando aquí, verdad? Como que me estoy alejando del Señor, lo estoy dejando de lado, es lo que muchas veces nos pasa. El tiempico de la mañana, bueno, como estamos haciendo la lectura de la Biblia y como dije hace un tiempo, nos encontramos situaciones que nos llaman la atención y nos ayudan y como que nos pellizcan para ver qué está pasando en nuestras vidas. Hoy tengo un tema en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, dice así la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este día, por todas las bendiciones, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Principalmente gracias por la gran obra del Señor Jesús, que dio su vida, Señor, por causa de nuestro pecado. Pero hoy nos gozamos porque Él resucitó y está en los cielos, donde ha preparado ese sitio maravilloso donde pronto estaremos todos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, dice así la palabra del Señor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel.
Bueno, aquí hay una orden específica de Salomón, ¿verdad? Perdón, de David. Y manda a su capitán a hacer un censo. Pero aquí hay algo que no está correcto. David lo sabía. Su general lo sabía y se lo dijo. ¿Por qué no lo hagas? Y la palabra del rey prevaleció. Pero ¿qué está pasando aquí? Hay un pecado. Esta orden que está dando David es un pecado que está cometiendo. Miremos en el libro el mismo mensaje o la misma historia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. Dice en Primera de Crónicas 21:1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y sigue la historia allí, la misma historia que estamos viendo en Samuel. Entonces dice, ¿quién? Satanás incitó a David. Nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces hacemos las cosas y, como siempre hemos dicho, humanamente no, a mí me parece que esto está bien, o en este momento de urgencia, como cantaba ahora, en dolor y en aflicción, algo me pasa y encuentro una salida, pero no es la correcta. Satanás me pone las cosas facilitas para que cualquiera de nosotros caiga en un momento como de desespero, como que pareciera que no tengo solución. Pero ¿qué pasa? Que debemos confiar en el Señor, como decía ahí. Pase lo que nos pase, van a ser cosas materiales, cosas pasajeras, cosas que realmente de pronto no, con el tiempo van a pasar y no van a influenciar en nuestras vidas, ¿verdad? Porque infortunadamente nosotros vivimos en función del dinero, en función de la salud, en función del que dirán. Todo esto nos preocupa, y cuando alguna cosa nos falla o no nos sale, ahí estamos, ¿verdad? Y entonces aquí, poniéndose en los zapatos de David, ya era viejo, bueno, ya era de mucha edad, y si vemos más adelante, pues ya estaba cerca de su muerte, ya le interesó, quiso saber cuánta gente tenía, o si venía alguna guerra, ya él de pronto, al verse con mucha edad, que ya no iba a tener un ejército para responder. Por cualquier razón, su confianza en el Señor, y como dice aquí, Satanás le ayudó, le infundió ese pensamiento para que hiciera algo. Ahí cometió pecado. Entonces, debemos cuidarnos de estas situaciones, siempre estar de la mano del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, primero pensar en el Señor, pedirle al Señor y asirnos del Señor, porque cosas pasan. Y viene Satanás y da su ayuda, como aquí. Aunque su general Joab le dijo, no está correcto, el rey David no le escuchó, ¿verdad? Dice en el verso 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Claro, era el rey. Y este era un pecado. Ahí estaba David cometiendo pecado, mandando a censar el pueblo. Como ya lo dije, desconfió por un segundo de pronto de Dios, de cuánta gente lo estaba respaldando para sus batallas y para todos sus encuentros que iba a tener. Pero vamos al versículo 8. Ya pues salieron. En el versículo 8 dice, después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego
que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Ay, Señor, se hizo lo que dijo el rey. Tienes tantos de a caballo, tantos guerreros, bueno, toda la información. 9 meses y 20 días, dice ahí, se duró el censo. Casi un año para nosotros, ¿verdad? Y ya el mal o el pecado estaba cometido. Dice, le pesó en su corazón y dijo, yo he pecado gravemente. Reconoció. Entonces el otro punto, que después de que nos pase lo que nos pase, que ya no hay marcha atrás, hay que reconocer. Hay que reconocer. Aquí este ejemplo de David nos enseña que hay que reconocer. Muchas veces no queremos hacerlo o no lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque es un compromiso, ¿verdad? Yo cometo un robo, por decir, alguien comete un robo, un dinero y está pecando. Pero después se arrepiente y dice, caramba, no debía hacerlo, o perjudiqué a aquella persona o a aquella situación. ¿Qué hay que hacer? Resarcir. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Señor, perdóname porque no sé qué pasó, o sí sé qué pasó, no lo quiero volver a hacer. Y si es como dije, cometió un hurto, se robó un dinero, tiene que ir a devolver ese dinero. Entréguelo porque no era suyo. Lo que no es mío, si se puede resarcir la situación, hágala. Pero por el otro lado, más importante, pídale perdón al Señor, reconozca que eso que hizo fue pecado y que el otro punto, el compromiso es que no lo va a volver a hacer. Cosa difícil, comprometernos con el Señor, porque dice que si al Señor prometes es mejor que cumplas, porque si no prometes y no cumples y te va a ir peor. Pero aquí él reconoció su pecado y él dijo, le pesó en su corazón en el versículo 10, yo he pecado gravemente. Y dice, Señor, te ruego que quites ese pecado de mí, le dice David al Señor. Entonces, en el versículo 11 dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué respuesta pondré al que me ha enviado. Tremenda situación. En el versículo 14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Había que hacer algo. Esta es la forma como estaba resarciendo David. Debería resarcir al Señor ese pecado. Y el Señor le manda 3 opciones: 7 meses de hambre, 3 meses que tus enemigos te persigan, o 3 días de peste. Ya había pasado todo eso, hambre, y sabía cómo era el hambre. Sabía cómo era ser perseguido por sus enemigos. Recordemos cuando a Saúl también lo persiguió, además de todas las guerras que tuvo. Y sabía de la peste. O sea, ya David había pasado por todas las situaciones. Y no respondió una en especial. Él no dijo, Señor, yo quiero este castigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él dijo, ¿quieres que...? En el versículo 12, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas. Tú escogerás una de ellas. Y David no escogió una de ellas. Fíjese, de 3 opciones, 7 meses de hambre, 3 meses perseguido por sus enemigos, o 3 días, como dice ahí,
de peste en tu tierra. Y él dijo, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. No dio una respuesta puntual, pero sí le dio a entender a Dios que era el mejor castigo en este peor de los casos, ¿verdad? Y le dijo, es mejor el castigo de Dios caer en manos de los hombres. Entonces aquí podemos mirar hasta dónde puede llegar la maldad del hombre. Se puede calcular. ¿Por qué? Porque él dijo, porque Dios es misericordioso. Son muchas sus misericordias. No caiga yo en manos de hombres. Una tremenda reflexión que nos queda para nosotros también. Así que tengamos en cuenta que pecar contra Dios es grave, es gravísimo, pero aún así el Señor es misericordioso. Y el Señor entendió cuál fue la petición de él. No fueron 7 meses de hambre, no fueron 3 meses de persecución, sino dijo 3 días de peste. Pero David, de pronto en ese momento que tuvo la propuesta, la decisión no la dio porque sabía que el Señor era quien iba a poner el castigo por su pecado. Pero tampoco se imaginó qué tan grande iba a ser ese castigo. Vemos en el versículo 15, dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Ahí estuvo, ¿verdad?, la respuesta del Señor. Tampoco fue fácil. Su vida quedó intacta. Él, el pecador, el que cometió el error, estaba intacto, pero su corazón sufrió porque estaba viendo cómo su pecado había repercutido en el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice el versículo 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Entonces fue duro el castigo en ese momento, porque lo sintió en su corazón, en su mente, que por culpa de su pecado murieron, aquí dice 70,000 de su pueblo. Bueno, la cantidad que no sabemos, ¿verdad? Habla hasta 70,000 hombres. Y sintió, le pesó, pero fue algo así, pasó, murieron y ya de pronto el dolor fue grande. Él mandó que se detuviera el ángel, pero ya Jehová había dado la orden también. Jehová quería mostrarle cómo es el poder de él y cómo se castiga cuando contra él se hacen las cosas. Yo me imagino a David, ¿verdad? Todo un rey, pero con tanto mando, porque dice que era un hombre como el corazón, ¿verdad? Con el corazón de Dios, o sea, firme. Pero en él había habido muchas cosas, batallas, guerras, derramamiento de sangre, todo lo pasó David. Sin embargo, es un gran referente, y que hoy en día, y hasta en el Nuevo Testamento se dice, Jesús, hijo de David. Se traspasan todas las generaciones de David hasta Jehová. Son 20 y pico de David, por todas son 50. En el libro de Mateo capítulo 1 versículo 1 está toda la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y David está en la mitad. Y se dice, Jesús, hijo de David, le gritaban en su momento. O sea que David fue un gran referente, y el Señor de la misma manera le daba las enseñanzas, pero lo dejó para nosotros. Que cualquier pecado, por pequeño que sea, que nos dejemos incitar por Satanás, va a haber repercusiones fuertes. Así escojamos el más fácil, la más suave. Aquí el Señor le mandó la peste. Y entonces dijo, levanta un altar en la era.
de Arauna Jebuseo. Aquí hubo una información específica también, ¿verdad? Algo que el Señor le mandó que hiciera, como dije hace un rato. El Señor quiere que uno vaya y haga resarcir, devolver, entregar para que la cosa quede bien. Entonces el pecado de David fue a través de la muerte de muchos, y para completar su perdón espiritual le dijo que hiciera un altar a Jehová. Y eso hizo David. Versículo 19, segunda de Samuel 24, 19. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey y a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Ahí estuvo resarcido el pecado de David, que fue insinuado, como lo vimos, por Satanás. Satanás fue el que le incitó que hiciera el censo. El castigo no fue fácil, sin embargo le dolió, porque no fue en su propia persona el castigo, sino en su pueblo. Los mandó contar para nada, porque el Señor dijo: ahora tome. ¿Quieres saber cuántos tienes? Ahora tienes menos. Quizá por desconfianza, ya por su edad, como dije, ¿cuántos tendré para la guerra, verdad? Para mi final de mis días. No sabemos, pero Satanás influyó allí para que cometiera este pecado. Pero hay algo importante para la historia y para nosotros también. Esta era tiene su punto icónico en la historia de nosotros. La era está situada precisamente, dice, la era de Araúna Jebuseo, y que compró David por su plata. Dijo: no quiero nada regalado. El Señor quiere que nosotros lo hagamos también, que nos cueste o que sea de corazón, no nada regalado para el Señor. Le estaban dando todo y él dijo: no. Versículo 24, no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Para el Señor tenemos que ser responsables con todas las cosas de Él, sinceros, honestos de corazón, ¿verdad? No, hoy sí, cristiano, voy al templo y mañana te vi, mañana no sé de dónde soy. Así no, el Señor no quiere que seamos así. Que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es fácil. Con todo lo que este mundo ofrece hoy en día, con tanta maldad, con tanta tecnología, con tantas cosas bonitas, ahí está Satanás incitándonos, ¿verdad? No es fácil, pero no debemos doblegarnos ante el enemigo. Seguir firmes ante el Señor, hacer las cosas como son, con honestidad. Que quedemos tranquilos, no que nuestro corazón quede cada día, nuestro pensamiento así como esa piedra en el zapato, y que llegue el momento en que el Señor dice: el castigo es este. No, hay que ser, como dijo David: he pecado gravemente, me duele en mi corazón, y arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, pero el compromiso es decirle: no lo vuelvo a hacer. Tremendo. Entonces, esta era que compró David está situada en el lugar donde se encuentra hoy en día la mezquita de Omar. De allí Salomón edificó el templo. Entonces, esa es hoy en día la discusión, la pelea, la guerra, todo lo que hay.
esa famosa mezquita de Omar, la hemos visto en películas y en las situaciones de Israel con el pueblo musulmán. Ese templo que está allí, que tiene una cúpula redonda, un techo redondo, es un color como amarillo, naranjado, bueno, un color así. Ese es el punto que hoy en día está en discusión o en situación, en una situación que el pueblo de Israel está reclamando y los musulmanes lo tienen allí y dice es nuestro. ¿Por qué? Porque ese es el punto donde David construyó, hizo holocausto pidiéndole perdón al Señor, y después Salomón allí en ese sitio construyó el templo, edificó el templo de Salomón, el templo para el Señor, y hoy en día eso es la mezquita. Ese es un punto importante que está ahí, porque dice que el día que se destruya esa mezquita, el pueblo de Israel va a ser el templo del Señor. Y bueno, hay muchas cosas a raíz de esto, pero ese no es el punto ahora. Pero sí tiene algo importante esa era, porque es donde está la mezquita de Omar, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces ojalá que esto nos ayude a reflexionar un poco y no dejarnos llevar por las cosas, por los materiales, por lo que nos conviene, y porque sabemos que allí está Satanás. Él no puede entrar en nosotros, porque ya nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Recordamos en Juan, por allá, perdón, en Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró Satanás en Lucas cuando entregó al Señor Jesús. Entonces hay muchos así que no son cristianos y no son cristinos. Estuvo Judas con el Señor codo a codo, por aquí, por allá, le colaboraba con el dinero, con la bolsa, y al final ¿qué? Fue el que lo entregó. ¿Por qué? Porque dio cabida a Satanás en su vida. Cuando dice entró, es porque realmente era un discípulo, por decirlo de alguna manera, de fachada. No estaba comprometido con el Señor. Había muchas filtraciones y Satanás entró, y este fue el que entregó al Señor. Que no seamos nosotros ese tipo de cristianos que permitimos, ya si somos verdaderos cristianos, no permitiremos que Satanás nos ponga trampitas, porque eso sí lo hace, así como hizo con David. Le incitó, le dio la idea, muchos pensamientos en David para que hiciera el censo. Y cometemos errores, pero acá dice que en Judas entró Satanás y tomó, y fue y hizo lo peor, la peor parte, entregar al Señor Jesús. Tengamos cuidado de estas cosas. Bueno, entonces ya para terminar, yo voy a cantar otro coro que tengo aquí. Entonces, un llamado para aquellos que no han hecho decisión de fe y que están escuchando la palabra del Señor. Dice: alto, escúchame. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy vengo a decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Qué alegría es ser un testigo de Dios. Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan, eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más y más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él. Debes aceptarle y ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. Qué alegría es ser un testigo de Dios. Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan, eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún
más y más. Bueno, no dejar llevarnos, dejar de influenciarnos por muchas cosas y muchas personas que nos rodean, que quizá nos quieren también ver caer, y ahí está la influencia así de Satanás, como un pasito, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a crecer. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por este momento que permite, Señor, que estemos agradecidos contigo por todas las bendiciones. Ahora, Señor, dejamos este día en tus manos para que nos cuides, nos protejas, y todo lo que hagamos sea bajo tu nombre, Señor, bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, terminamos. Me sobró tinto todavía. Despedidos. Hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.